Una de las consolas más populares de la historia fue la Nintendo DS, siendo de las más vendidas a nivel mundial, junto con la PlayStation 2, que aún a día de hoy sigue vendiendo, según Sony. Su concepto único de doble pantalla, una de ellas táctil, supuso una innovación en el sector de los videojuegos, dándonos títulos únicos que han dejado una huella en la memoria de muchos jugones. De ello ya ha pasado bastante tiempo, nos estamos poniendo viejos, y aún así sigue viva gracias a la comunidad que le han dedicado muchos mods y títulos originales, aunque debo decirlo, bastante meh. Sin embargo, de vez en cuando se asoma una que otra joyita capaz de deslumbrarnos, logrando cosas que en su tiempo parecían imposibles. Así que hoy veremos un trío de ports o adaptaciones de juegos para la portátil de doble pantalla que te dejarán asombrado. Por lo que vamos a empezar. Sin más preámbulo, comenzamos. El primer port que veremos a continuación es el Sonic Adventure, el legendario título del erizo salido en Dreamcast. Lo que nadie se hubiera esperado es que a alguien se le ocurriera adaptar este juego a la Nintendo DS. Este trabajo fue llevado a cabo por Jacker y está dividido en dos partes. La primera demo salió en el 2022 y presenta una recreación del escenario Speed Highway, la cual está bastante decente para ser una DS. Eso sí, es una demo técnica en donde solo podemos manejar a Sonic por un tramo de la autopista. También sale algún que otro enemigo o resorte. No tiene sonido ni música, aún así sigue siendo sorprendente. Cuenta con muchísimos fallos, de hecho si caes te quedas bajando al vacío infinitamente, así que toca reiniciar. Luego tenemos la segunda demo, que data de 2023 y como escenario le toca a Emerald Coast. Esta última presentación luce mucho mejor, contiene música y efectos de sonido. El escenario está mucho mejor recreado y presenta elementos característicos como las sillas o incluso anillos, aunque no podemos interactuar con ellos. Los enemigos nos pueden dar, pero no hacen daño. Vamos siguiendo el mismo tramo que en el juego original, pero igualmente es una demo técnica, con sus múltiples errores. Sonic solo presenta dos movimientos, salto y spin dash. Como detalle a destacar, estas demos funcionan en hardware real, y hasta la fecha este es todo el material presentado. ¿Saldrá el juego completo algún día? Ni idea, solo queda esperar, aunque es una tarea ardua y titánica. En mi opinión, esto no pasará de ser una demostración de lo que es capaz de hacer una DS y poco más. Seguimos con la adaptación del conocido juego de puzzles en primera persona de Valve, Portal. Aunque esta conversión lleva otro nombre, Aperture Science, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto es Portal. La programación estuvo a cargo de Smealum y los gráficos fueron realizados por Lobo. El estilo artístico es una especie de cel shading y que sinceramente le sienta muy bien, aunque tiene algunas diferencias lógicamente con el juego original, en esencia sigue siendo lo mismo. Como ya es sabido, tenemos que ir sorteando los niveles usando la lógica, y para ello contamos con un arma que nos permite abrir portales. El de color naranja es de entrada y el azul de salida. Estos los podemos ir cambiando con la pantalla táctil. El título cuenta con 14 etapas, variando en complejidad. También tenemos a nuestra disposición un editor de niveles. Las físicas están bien recreadas y el control se maneja bien. Eso sí, el juego aún está incompleto, por lo que podemos presentar fallos o cuelgues al seleccionar un nivel. Aún así, es un título muy bien hecho, y al igual que con el Sonic Adventure, es posible jugarlo en la mismísima consola. Terminamos con el para mí más impresionante port que se ha hecho para esta consola, y no es otro sino la adaptación del Super Mario Galaxy para la portátil. Super Mario Galaxy DS fue creado por Edme, Hericon, Geese y Stomatol, para lo cual al parecer usaron herramientas de desarrollo como Link NDS, DeckKick Pro o Nitro SDK. En esta demo se nos pone a disposición 4 escenarios, los cuales son Test Stage, Mario on Mario, Breakdown y Underground Again. Es iniciar cualquier etapa y quedarnos maravillados con lo que estamos viendo.
al punto de que, por momentos, pensarás que estás jugando en Wii. Los gráficos lucen un colorido acorde con la entrega original. Tal vez desmerecen un tanto los fondos porque se ven algo pixelados, pero en esencia todo está aquí. El diseño de los escenarios, los efectos de brillo e iluminación lucen geniales. Incluso el modelado de Mario y los otros personajes está excelente, siendo más palpable al recoger una estrella. Las escenas introductorias al iniciar un nivel se mantienen, lo que le añade más espectacularidad a esta demostración. Mario conserva la mayoría de sus movimientos, aunque el manejo al nadar deja mucho que desear. Aunado a esto, también hay ciertos problemas de cámara, sobre todo en el escenario bajo el agua. Eso sí, se conserva el juego con la gravedad y físicas, tan característico del título original. Sin embargo, no está exento de fallas. Aún así, es un logro ver esto corriendo en una DS. Y por si te lo estabas preguntando, sí, también funciona en el hardware original. En cuanto al futuro de este proyecto, es incierto, ya que, como la mayoría de los juegos hechos por fans, ha sido creado más que todo por hobby. Y con Super Mario Galaxy para el DS, terminamos este video. En conclusión, acabamos de ver 3 ejemplos de hasta dónde es capaz de llegar una consola como la Nintendo DS cuando la comunidad le echa ganas. Aunque son más que todo demos técnicas, eso no quita que es un esfuerzo encomiable por parte de los fans. Esto no hace más que ilusionarnos, pensando en qué podríamos ver en un futuro, y demuestra el cariño que se le tiene a una de las portátiles más icónicas de todos los tiempos. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido estos ports imposibles para la Nintendo DS? ¿Te quedaste totalmente impresionado? ¿Te gustaría ver algún día estos proyectos concluidos? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.